Nunca imaginé que mi confianza me llevaría a una desilusión desgarradora ese día. El cielo estaba tan gris como las nubes de tormenta que se amontonaban a lo lejos. La brisa fría corría entre los árboles y parecía susurrar secretos oscuros. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Me sentía invencible, con cada latido de mi corazón resonando con fuerza. Familias completas a mi alrededor compartían risas, niños corrían detrás de sus padres, el mundo parecía bailar a un ritmo feliz. Pero yo estaba atrapado en una ilusión. Mi mejor amigo, el hermano que nunca tuve, había jurado estar a mi lado. Esa promesa me daba fuerza, sin embargo, la traición se encontraba al acecho. Era como si una sombra se cerniera sobre mí, oscureciendo cada rincón de mi ser. Tantas veces creí en su lealtad, en su sonrisa sincera. La verdad era que estaba ciego, y el dolor me abrumaba. Una revelación impactante, aquel número que guardaba en mi mente, aquella serie de mensajes en los que creía encontrar lealtad, se desvanecía como humo entre mis dedos. El eco de las risas a mi alrededor se convirtió en un murmullo distante, mientras el mundo se desmoronaba ante mis ojos. Fue un trago agrio, un golpe al estómago. Sudor goteaba por mi frente mientras tomaba una decisión que cambiaría todo. Nunca había sentido tal presión, como si una mano fría apretara mi pecho. ¿Valdría la pena el sacrificio? La respuesta se sentía como un peso en mi garganta. Entonces, en ese instante aterrador, él se acercó. Sus ojos, que alguna vez fueron mi refugio, ahora eran abismos oscuros. Tenemos que hablar, dijo, la voz temblando. En su mirada había algo más que desconcierto, había miedo. Lo que estaba a punto de soltar podía romper todo lo que construimos. Me quedé sin aliento. Su confesión quedó flotando en el aire, una nube densa de incertidumbre y traición. En el instante en que esas palabras cruzaron sus labios, supe que nada volvería a ser igual. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las palabras se deslizaron de sus labios como si estuvieran cargadas de plomo. No soy quien crees, dijo, y con eso, un lienzo de confianza que había tardado años en tejerse se desgarró en un instante. Miré su rostro, buscando algo que me indicara que todo era una broma, una mala broma. Pero la seriedad en sus ojos no daba lugar a la esperanza. Explícate, logré decir entre dientes, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba. La multitud a nuestro alrededor seguía inmersa en su felicidad ajena, ignorante del dolor que me consumía. ¿Acaso todo lo que hemos compartido fue una farsa? No, no es eso, intentó, pero su voz se rompió. Lo que hice, necesitaba hacerlo. Te prometo que no quería lastimarte. El ruido se desvaneció, y solo éramos él y yo, atrapados en nuestra burbuja tensa, en un mundo que parecía seguir girando mientras mi corazón se desmoronaba. Cada palabra suya era como un golpe, un eco de traición que reverberaba en mi mente. ¿Así que esto es lo que soy para ti? Nada más que un títere en tu juego. Mis palabras eran un grito ahogado. ¿Qué quieres que haga con esto? Simplemente olvidarlo y seguir como si nada hubiera pasado. Se quedó callado, su expresión era la de un niño asustado, culpable. No hay una forma correcta de manejarlo. La verdad es complicada. Complicada, repetí, sintiendo cómo la ira invadía mi pecho. No hay nada complicado en la traición. Me has fallado. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Me volví hacia el sendero, buscando esos momentos felices que una vez compartimos.
Momentos que ahora se transformaban en recuerdos amargos. Estaba sumido en la confusión, entre la rabia y la tristeza, incapaz de hallar un hilo de lógica en esta tormenta emocional. Te lo ruego, escúchame, él insistió. No me dejaste otra opción. Algo me empujó a esto, y no sé cómo explicarlo. Pero por favor, no puedo perderte. Eres más que solo un amigo para mí. Su súplica me sorprendió, y un eco de reconocimiento surgió en mi interior. Era como un hilo del pasado que se reavivaba, una chispa de lo que solíamos ser. Sin embargo, el dolor seguía ahí, pulsante, como una herida abierta. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Que esto es amor? ¿Que en tu traición hay amor escondido? Mira, solo quería protegerte, aunque ahora suena tan absurdo. No era mi intención. Mi mente se debatía entre aferrarme a lo que solía conocer y alejarme de esta traición. Sin embargo, una parte de mí anhelaba escuchar lo que tenía que decir, la parte que había amado cada rayo de sol que brillaba entre nosotros, cada pequeño instante de complicidad. ¿Protegerme? Rió con Víctor, una risa que apenas sonó como tal. ¿Te proteges a ti mismo, o lo que queda de nuestras promesas? Eres mi amigo, y eso nunca cambiará, pero lo que hice fue terrible, y quiero enmendarlo. Te prometo que estaré a tu lado. Su declaración, dicha con sinceridad, llegó a tocarme, pero la confianza había sido destruida. Después de todo, ¿cómo reconstruir algo que estaba tan frágil? En ese instante, un teléfono sonó a lo lejos. Una notificación que a muchos les parecería trivial, pero que a mí me heló la sangre. Esa melodía solo podía significar una cosa, un mensaje, del que yo no quería saber nada. Sin embargo, todos mis sentidos estaban alerta y decidí mirar. Su expresión cambió, como si una tormenta oscura se cerniera sobre él. No puede ser, susurró, su voz quebrándose mientras leía en su pantalla, los ojos muy abiertos. Desperté a la realidad, y en ese momento, supe que lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo una vez más. Su rostro palideció mientras sus manos temblorosas sostenían el teléfono como si fuera un objeto de vidrio listo para romperse. ¿Qué dice? ¿Qué viste? La pregunta salió de mis labios con una urgencia que no supe controlar. Desde el fondo de mi corazón, una parte de mí anhelaba que no fuera lo que suponía. Ese es de alguien que no debería contactarme, logró articular, los labios apenas moviéndose. Ahí, entre la tormenta de emociones, un nuevo dilema se alzaba, mi decepción hacia él se superaría por el miedo de que hubiera algo más peligroso en juego. ¿Quién? ¿De qué habla? Dímelo. La rabia y la preocupación se entrelazaban, confundiendo aún más mis sentimientos. No te preocupes, en verdad no es importante, protestó, aunque su voz no tenía la misma seguridad que sus palabras. Es solo alguien del pasado, alguien que no debería volver a entrar en nuestras vidas, del pasado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué siento que estás ocultando algo aún más oscuro? El pánico empezó a dibujarse en mi pecho. La incertidumbre que me había hecho cuestionar su lealtad ahora se mezclaba con una oscuridad potencial, lo que podría acorralarnos a ambos en un juego mucho más complicado que el que habíamos comenzado. Escúchame, suplicó, tomando una de mis manos, intentando aferrarse a un hilo de conexión en este caos emocional. Te prometo que no estoy con esta persona. Lo que hizo fue estrangularme con su sombra, y la razón por la que oculté mi verdad fue por ella. Quería mantenerte a salvo de todo esto, de las repercusiones. Sus ojos, esos mismos ojos que habían sido mi refugio tantas veces, ahora estaban llenos de angustia. En ese momento, una pequeña parte de mí se sintió invadida por una extraña oleada de compasión. Así que en lugar de compartirlo conmigo, decidiste mentirme, le dije, la tristeza pesando en cada palabra. Mi intención nunca fue lastimarte. Quería protegerte, insistió, su voz un susurro tembloroso. Miré alrededor, notando que las risas y las charlas a nuestro alrededor parecían burlarse de nuestro dolor. Cada sonrisa, cada gesto despreocupado me hacía sentir más sola. La vida continuaba, ajena a nuestra lucha,
mientras el vacío que nos separaba se hacía evidente. ¿Y si esa persona ha vuelto para quedarse? ¿Y si arrastra consigo más que recuerdos? El miedo en mi voz resonó como un tambor grave, retumbando en la atmósfera que nos envolvía. No sé, pero, me prometí a mí mismo que no dejaría que te alcanzara. No, no puedo perderte. No lo haré. Su mano se apretó alrededor de la mía, un gesto que ahora se sentía tan dulce como una herida. Pero sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar la tragedia que se desarrollaba. Sentí una oleada de emociones contradictorias. La ira y la desconfianza peleaban por el espacio dentro de mí, mientras la pequeña chispa que aún ardía, el amor que compartíamos, trataba de hacerse notar. El ciclo de la experiencia, repelemos y luego el deseo de acercarnos, creaba un torbellino en mi corazón. ¿Cómo sabes que no estoy en peligro? ¿Qué estás dispuesto a hacer por esto? Pregunté, casi en un susurro, esperando que en su respuesta hallara alguna señal de esperanza entre tanto dolor. Lo haría todo. Desde el principio, siempre estaba dispuesto a luchar por ti, respondió, sus ojos fijos en los míos. Su promesa resonó, y aunque todavía había desconfianza, una parte de mí quería creerle. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo, rompiendo la atmósfera a su alrededor. Esta vez estaba más alerta, ansioso. Es de ella, pronunció, sus ojos desbordando preocupación. Lo siento, pero tengo que contestar. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que se lo tuviera cerca de su oído. Una conversación llena de susurros comenzó y, al instante, todo mi mundo se llenó de un eco lejano, como si estuviera viendo a través de una ventana empañada. No quería escuchar, pero era imposible escapar de la realidad. Su rostro se volvió tenso, casi inquebrantable, y solo entonces me di cuenta de que los hilos de nuestra vida juntos se estaban desgastando. El amor, la confianza, todo se desvanecía mientras el peligro se acercaba, y la única pregunta que resonaba en mi mente era, ¿estaba yo realmente lista para hacer este viaje a su lado, sabiendo que había tanto en juego? Cuando finalizó la llamada, se dio la vuelta hacia mí, su mirada fija en el suelo. No puedo dejar que esto continúe, dijo con voz temblorosa. Debo confrontarla, y esto puede no salir bien. En ese instante, una sensación helada atravesó mi ser. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, temía que el fin de su lucha también significara el final de nosotros. El aire se volvió más denso, como si el destino estuviera aguardando la próxima jugada. Confrontarla, mi voz se quebró ante el peso de la frase. ¿Y qué pasará después? ¿Crees que las cosas simplemente se resolverán? Esto no es un juego, es nuestra vida. Él levantó la vista, sus ojos profundos buscando los míos por respuestas que, en el fondo, ya sabía. Lo sé. Pero si no lo hago, siempre estaremos con este miedo, con esta sombra sobre nosotros. Necesito cortar de raíz esto antes de que se haga más grande. Su determinación era palpable, pero también lo era el temor que sentía. No me dejes atrás, susurré, sintiendo como la angustia me ahogaba. No quiero perderte en esta pelea, prometo que haré lo necesario para protegernos, insistió, pero su tono no era tan alentador como esperaba. Esa promesa sonaba más a un eco de sus dudas que a una declaración de confianza. ¿Y si no puede ser suficiente? ¿Y si esa sombra de la que hablas puede hacernos daño? Cada palabra que pronunciaba me arrastraba a la vorágine de mis pensamientos, donde la imaginación creaba monstruos en cada rincón. Un silencio incómodo se estableció entre nosotros, cada uno atrapado en sus propios temores. Entonces, él tomó una decisión que me dejó helada. Voy a ir. Al menos necesito saber qué quiere, y si ella quiere más que una conversación. No puedo soportar la idea de que te pongas en peligro por alguien que mi voz se apagó, incapaz de seguir. El miedo me ahogaba mientras imaginaba el peor escenario posible. No lo haré, dijo de forma firme, como un baluarte ante la tormenta. Te quedarás aquí, a salvo. Prometo que no dejaré que nada te suceda, por favor, me vehemente. No deberías tomar esta decisión solo. Somos un equipo,
lo hemos sido desde el principio y no puedo quedarme aquí mientras tú te enfrentas a esto. No quiero ser la que se queda atrás, aterrorizada, mientras la vida continúa sin mí. Él miró hacia un lado, sus ojos llenos de conflicto. Hay luchas que debo enfrentar solo, y esta es una de ellas, pronunció con tristeza, como si cada palabra le causara un dolor físico. Confía en mí. El ruego en su voz trató de conectar con mi propio instinto de confianza, pero el miedo al desmoronamiento era abrumador. ¿Y si te lastima? ¿Qué será de nosotros entonces? La presión en mi pecho se hizo insoportable, un leve suspiro escapó de sus labios. Si no enfrento esto ahora, siempre habrá un sí entre nosotros. Siempre estará presente el miedo de no saber. Miró profundamente en mis ojos, como si intentara transmitirme su determinación. En ese instante, comprendí que su necesidad de sanar esa herida del pasado era tan intensa que sería una lucha que debía librar solo. Pero el costo para nuestra relación sería inmenso, me aterraba pensar qué pasaría si él perdiera. La debilidad emergente de su mente resonaba dentro de mí. No sé si quiero ser parte de esto, pero tampoco quiero rendirme por completo, murmuré, te prometo, lo resolveré. Volveré y te explicaré todo, dijo, antes de alejarse un paso, como si el conflicto entre nosotros se estuviera erosionando con cada segundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, no solo como promesas, sino también como puentes que necesitaban ser cruzados. Ahora, estaba solo frente al dilema, y no podía evitar desear que el tiempo se detuviera. Lo vi girarse y caminar hacia la salida, su figura desdibujándose ante una bruma de incertidumbre. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación, pero algo profundo dentro de mí sabía que esto era solo el inicio de una batalla que iría mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Poco después, mi teléfono vibró con un mensaje. No era un mensaje común, era un número desconocido, uno que hacía tiempo había temido volver a ver. Sé que él te ha estado ocultando cosas, y tengo información que te interesa, decía el texto metido en entre líneas. Las palabras se apoderaron de mi mente con la ferocidad de un rayo que corta la oscuridad. Sin darme cuenta, el mundo a mi alrededor se desvaneció. La urgencia de la situación pasaba a ser irrelevante frente a la revelación que podía cambiarlo todo. Con un temblor en las manos, decidí responder, ¿qué sabes sobre él? Las teclas sonaban como un tambor en mi pecho, cada pulsación marcando un nuevo rumbo, un nuevo dilema, mientras la longitud de la espera se convertía en una tortura. Mi vida, ahora dividida entre amor y desconfianza, se volvió un campo de batalla más allá de lo que había imaginado. El silencio tras mi mensaje se convirtió en un eco aterrador. Cada segundo que pasaba sin respuesta se extendía como una sombra en mi mente, alimentando mis ansiedades. La angustia palpitaba dentro de mí y sentí que necesitaba hacer algo, cualquier cosa que rompiera el ciclo del temor que se había apoderado de mi pensamiento. Miré por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el cielo adquiría tonalidades de naranja y púrpura, recordándome que siempre había luz, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, esa luz parecía cada vez más distante a medida que mis pensamientos se sumergían en lo peor. Sabía que no podría quedarme pasiva, esperando un mensaje que podría nunca llegar. Decidí que tenía que actuar. Tomé una respiración profunda y dejé mi teléfono sobre la mesa. Tenía que enfrentar mis propios demonios en lugar de sucumbir a ellos. Si él estaba dispuesto a enfrentarse a su pasado, yo no podía quedarme atrás. Salí de casa con la intención de encontrar respuestas, no solo de su situación, sino también sobre lo que realmente estaba en juego. Caminé por las calles conocidas, sintiendo el frío del ocaso. Finalmente, llegué a un café donde solíamos ir y donde me pareció que había más posibilidades de encontrar información. La posibilidad de hablar con alguien que conocía su historia me llenó de una mezcla de esperanza y temor. Cuando entré, el olor del café recién hecho me encontró en un rincón de la memoria, obligándome a sonreír mientras recordaba risas y momentos felices. Me dirigí hacia el barista, con el pulso acelerado. ¿Has visto a él?, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba al mencionar su nombre.
El barista, un rostro familiar, se detuvo un momento en su trabajo, mirándome con cierto reconocimiento. Sí, estuvo aquí el otro día, dijo con cautela, pero se marchó rápido. Parecía preocupado. ¿Preocupado por qué? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme, como si el simple hecho de saber me pudiera tranquilizar. No estoy seguro, respondió, frunciendo el ceño. Solo que mencionó algo sobre un viejo asunto. Algo que no quería que se interpusiera en su vida ahora. Su respuesta fue como recibir un balde de agua fría. El viejo asunto. Aquella frase sencilla cargaba un peso desgarrador, uno que abría la puerta a un mar de dudas. La conversación que había presenciado se desvanecía en el aire y, por alguna razón, su tono me decía que esa preocupación era más que una simple carga del pasado. ¿Conoces algo más? Le insté, ansiosa por sacudir la red de incertidumbre que me atrapaba. Él miró alrededor, como si temiera que las paredes pudieran oír, y se inclinó un poco hacia mí. Mira, lo mejor que puedo decirte es que a menudo tiene que ver con su familia. A veces, los secretos son más pesados que cualquier historia que creas conocer. Las palabras resonaron como un tambor en mi mente. La familia. No era la primera vez que el pasado de él se interponía en su presente. ¿Pero qué había sucedido realmente? ¿Por qué no me había hablado de esto? Sentí el dolor de la traición acuchillarme en el pecho. ¿Acaso no éramos un equipo? Mientras mis pensamientos luchaban entre la confusión y la determinación, mi teléfono vibró nuevamente. Miré la pantalla con anticipación, el corazón latiéndome en las sienes. Era una respuesta del número desconocido. ¿Quieres saber más? Nos encontramos en el Parque Central a las 10. Era una invitación a la oscuridad, pero también a la verdad. Una verdad que, decidida a no sacudirse, se agazapaba bajo la superficie de su vida, esperando ser descubierta. Sin tiempo que perder, tomé una resolución en mi corazón. No podía dejar que este extraño me dirigiera. Tenía que abordar esta revelación con la cabeza alta. Y aun cuando fuera a enfrentar un encuentro lleno de incertidumbre, sabía que no permitiría que el miedo me dominara. Con cada paso que daba hacia esa cita desconocida, mi corazón debatía entre el miedo y la esperanza. Pero en el fondo, la chispa de la determinación brillaba con más fuerza. Lo que estaba por venir era incierto, pero estaba decidida a encontrar respuestas. A medida que la noche se cernía sobre mí, supe que me enfrentaba a una verdad desgarradora o, tal vez, a una revelación que podría cambiarlo todo. Con cada paso más cerca, también venía el eco de su promesa: volveré y te explicaré todo. Pero, ¿sería suficiente para el desafío que estaba a punto de enfrentar? El Parque Central se enfrentaba a mí, con su aire nocturno impregnado de misterio y una sensación de inevitabilidad. La oscuridad me abrazó cuando atravesé la entrada, y una voz interna me advirtió que nada sería como lo había imaginado. Un nuevo velo de desconfianza se cernía sobre mí, mientras deseaba que la verdad no fuera más pesada que nuestro amor. El aire en el parque era fresco y húmedo, y cada paso que daba resonaba en el silencio, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración ante la incertidumbre que me aguardaba. Las luces tenues de las farolas tintineaban, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar advertencias. La sensación de inminencia se hacía palpable a medida que la hora se acercaba, y con cada minuto que pasaba, la presión en mi pecho se intensificaba. A lo lejos, vi una figura apoyada en uno de los bancos, el rostro parcialmente iluminado por la luz. Era un hombre delgado con rasgos familiares, aunque distorsionados por la falta de vida en sus ojos. Mis instintos se desbordaron, una mezcla de nerviosismo y determinación. A pesar de lo que significara ese encuentro, sabía que no podía dar marcha atrás. Mi corazón latía con la misma intensidad que el temor que me había acompañado durante todo el día. Cuando me acerqué, el extraño levantó la vista y me ofreció una sonrisa insegura. «Así que decidiste venir». Su voz tenía un aire melancólico, como si reconociera el peso de las palabras que todavía no habían sido pronunciadas. «Sí», respondí, manteniendo la mirada fija en él. «Dijiste que tenías información sobre él».
Necesito saber qué está pasando. La urgencia de mis palabras parecía colisionar con el temor que ambos compartíamos. Él inclinó la cabeza, reflexionando un momento. Te lo prometo, no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero que comprendas su historia. A veces, los secretos pueden destruir lo que crees que sabes sobre alguien. Esas palabras resonaron en mí, disparando una multitud de dudas. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién eres realmente? El escepticismo se apoderó de mí, desdibujando la frontera entre la curiosidad y el instinto de protección hacia él. Soy alguien que ha estado muy cerca de su familia, confesó, y algo en su tono me hizo detenerme. Lo que está viviendo ahora no es solo un eco de su pasado, es un vendaval que lo consume. A veces, cuando crees que estás eligiendo tu camino, el destino tiene otros planes y él está atrapado en esa lucha. Un escalofrío recorrió mi espalda. La lucha. Esa era la palabra que más me aterraba. Pero el deseo de entender lo que realmente significaba se arrastró a la superficie. Dime lo que sabes, por favor. No puedo seguir en la oscuridad. El hombre se pasó una mano por el cabello, nervioso, y luego soltó un suspiro profundo, asintiendo. Su madre comenzó, antes de detenerse, evaluando cuidadosamente sus palabras. Su madre no es quien crees. Hay un secreto que lo persigue, algo que la familia ha mantenido oculto durante años. Algo que, si sale a la luz, podría cambiarlo todo. La revelación cayó como una losa, y la inquietud se mezcló con una chispa de renuente esperanza. ¿Qué tipo de secreto?, le insistí, sintiendo cómo la emoción se desbordaba en mi voz, mezclándose con el miedo a lo que estaba a punto de descubrir. Su mirada se oscureció mientras se preparaba para hablar. Él no es el único que lleva el peso de su pasado. Su madre ha estado en un camino de redención, uno que implica decisiones difíciles. Pero cuando el pasado regresa para atormentarte, no hay forma de escapar. A medida que escuchaba, me sentía desgarrada, comprendiendo que no solo el peso de su historia recaía sobre él, sino que yo también estaba atrapada en esta intrincada red. La incertidumbre se desató en mí, preguntándome si alguna vez podría comprender completamente su dolor, o si estaba destinada a perderme en su batalla. ¿Dónde está él ahora? ¿Está bien? La pregunta brotó de lo más profundo de mi ser, anhelando que lo que viniera no destruyera lo que una vez fue el fundamento de nuestra relación. Te lo diré, dijo el extraño, su voz casi un susurro como si quisiera protegerme del impacto de la verdad. Pero primero debes entender, no siempre hay una resolución limpia. A veces, la verdad puede romper los lazos más fuertes. En ese instante, un estruendo en el fondo del parque me hizo girar bruscamente. La figura de un hombre emergió de las sombras, y por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. Era él. Su mirada buscaba la mía con desespero, y en su rostro se dibujaba la tristeza y la tormenta que había estado ocultando. El tiempo se detuvo, y de repente todo lo que había mantenido al margen se precipitó hacia mí. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité, el dolor confluyendo con la angustia en un solo grito ahogado. Mientras se acercaba, las palabras que no se habían dicho flotaban entre nosotros, y una sombra de incertidumbre se dibujaba en su expresión. No creía que pudieras entender, y ahí, en la convergencia de todas nuestras verdades ocultas, supe que lo que estaba por venir podría desmoronar todo lo que alguna vez consideré seguro. Él se detuvo frente a mí, la tensión vibrando en el aire que nos separaba. En sus ojos había un mar de emociones en lucha, miedo, tristeza, y un profundo anhelo por ser comprendido. Tú no sabes lo que he enfrentado, lo que él ha enfrentado, murmuró, incapaz de sostener mi mirada. Entonces hazme entender, respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar de cómo temblaba mi corazón. No puedo seguir así, sintiendo que hay cosas que me ocultan. Si hay algo que debo saber, dímelo. Su expresión se crispó con la preocupación visible de quien teme a la verdad que está a punto de liberar. Hay cosas que nunca quise que vivieras. Cuando todo esto comenzó creí que estaba protegiéndote. Se pasó la mano por el rostro con frustración, como si intentar hacer sentido de la situación fuera una tarea abrumadora. Pero no puedo seguir así.
No puedo dejarte en la oscuridad. En ese momento, el extraño dio un paso adelante, interrumpiendo la tensión que emanaba de nosotros. Quizás deberías escuchar lo que él tiene que decir, sugirió, entonces se dispersó hacia los bordes de la conversación, dejando espacio para que nuestras miradas se entrelazaran una vez más. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, volviendo a centrarme en él. La incertidumbre hizo un nido en mi pecho. Lo que ha vivido es más importante de lo que imaginas, continuó el extraño. Y probablemente no me creas, pero hay fuerzas que han intentado separarlos, que han intentado contener su verdad. Pero al final, no podemos huir de lo que somos. El silencio se volvió abrumador mientras esa declaración se asentaba entre nosotros, como un eco de un tambor desbocado. Mi mente giraba, cuestionando la lealtad de cada palabra. Pensé en momentos compartidos, en cómo había querido protegerlo de cualquier dolor, y de repente, sentí que sus barreras de defensa eran más valiosas de lo que había percibido. Por favor, déjame intentar entenderlo, le dije en un susurro desgastado. Necesito saber por qué no me decidiste a compartirlo. Él se quedó inmóvil, asumiendo la magnitud de mi súplica. Su expresión cambió, una chispa de resolución cruzó su rostro. Porque creía que podrías huir. No quería arriesgar lo que tenemos. Me aterra perderte. Aunque sus palabras fueron un puñal en mi pecho, también me dieron la fuerza que necesitaba para avanzar. Pero no puedo vivir en la ignorancia. Lo que construimos debe apoyarse en la verdad, por dolorosa que sea, y justo cuando el milagro de mi expectativa parecía tocarse con el viento, la preocupación golpeó de nuevo a su rostro. No puedo prometerte que lo que viene no cambiará todo lo que hemos sido. Entonces cuéntame, susurré, la fragilidad de mi voz temblando como una hoja contra el viento. Cuéntame, por favor. Estoy aquí. Estoy lista, se tragó la angustia y se aclaró la garganta con esfuerzo. Su madre había una razón por la que decidió distanciarse, y no fue solo por su vida o por su salud. Ella dejó su pasado atrás, pero los fantasmas no se han ido, y él es el portador de un legado que está atado a un secreto que podría destruirlo todo. Una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Aunque el aire era fresco, sentí la calidez de su mano entrelazarse con la mía, un recordatorio de que aún había conexión en medio de la tormenta. ¿Por qué es tan importante?, pregunté, mis ojos implorando claridad. La respuesta parecía estar al borde de sus labios, pero era como si el poder de la verdad le hiciera titubear, porque su vida no es solo una historia suya. Es un juego de sombras, de decisiones tomadas por otros. Y es él quien debe decidir si va a cargar con ese peso o liberarse de él, a una costa de la verdad. De repente, las luces del parque parecieron atenuarse, como si respondieran a la sombra pesadísima que se cernía sobre nosotros. Era evidente que el camino se volvería más empinado. Pero, al mismo tiempo, la fuerza de su mano en la mía me daba aliento. Sin embargo, justo en el momento en que la bravura brotaba de mi interior, una vibración volvió a cruzar la distancia. Un sonido distorsionado retumbó entre los árboles, una alarma que no pertenecía a este mundo, y cada uno de nosotros se volvió a mirar, el pálpito elevado por un nuevo terror. Miré a mi alrededor y vi cómo las luces parpadeaban, como si un nuevo peligro emergiese de las sombras. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz ahora un eco de la incertidumbre. Él se quedó en silencio, con los ojos anegados en un profundo temor. A medida que el aire se tornaba denso, su mirada pasó del pánico a la determinación. Lo que sea que venga, debemos enfrentarlo juntos. No hay más huida. Ese compromiso era el mismo hilo enredado entre nosotros, y aunque estaba clara la tormenta que se cernía, helena percepción latente, los secretos que estaban a punto de salir a la luz se agarraron a nuestras manos y abrazaron lo inevitable. La verdad, sin duda, sería una aliada y a la vez, nuestro enemigo. La brisa fría comenzó a soplar con más fuerza, y el ambiente se volvió más tenso, como si la naturaleza misma estuviera conspirando con los secretos que nos rodeaban. ¿Estamos a salvo aquí?, pregunté, intentando que mis palabras no parecieran una súplica. La inquietud trepaba por mi pecho y me llenaba de dudas. Por un momento, sí,
respondió él, su mirada fija en la oscuridad que comenzaba a enredarse en el entorno. Pero debemos estar listos. No sé qué nos espera. Dando un paso adelante, la conexión entre nosotros se mantuvo, pero la sombra de incertidumbre cubría nuestras cabezas. Entonces, cuéntame lo que puedas. Dime todo antes de que sea demasiado tarde, le insté, tomando aliento entre la esperanza y el miedo. Él asintió, como si eso le diera un poco de fortaleza. Su madre era parte de algo más grande. Un legado de decisiones que no se limitaron solo a ella. Fue una lucha por poder, por el control de algo que jamás debió serle arrebatado. Ella se escapó, pero él es un recordatorio de todo lo que huyó. El extraño observó desde la distancia, su mirada inquisitiva y penetrante. Cuando nuestros ojos se cruzaron brevemente, comprendí que él sabía más de lo que había revelado. Había secretos dentro de secretos, como capas de cebolla. ¿Cuál es el legado?, pregunté, mi voz un murmullo entre el clamor de mi corazón. ¿Por qué es tan importante para aquellos que los han perseguido? No lo sé con certeza, se disculpó, el dolor presente en su tono. Pero el poder que ella dejó atrás tiene adherencias. Hay quienes creen que deben reclamarlo, y esa búsqueda los ha llevado a presentarse en nuestra vida. Él mismo ha sido una víctima durante años. Las luces del parque se apagaron repentinamente, sumiendo todo en una oscuridad tangible. Un escalofrío me recorrió al pensar que el sonido que había interrumpido nuestras palabras podría seguir a alguien con intenciones poco saludables. Mis manos temblaban, y sintiendo la presión de la situación, le apreté con más fuerza. «Ven», dijo él, tirando de mi mano mientras comenzamos a caminar juntos hacia una dirección incierta, pero nuestro impulso se volvió caótico al escuchar unos pasos lascivos a nuestras espaldas. La adrenalina inundó mi cuerpo, y la cercanía de su calidez me dio un poco de aliento. El extraño avanzó rápidamente a nuestro lado, sus ojos escudriñando el horizonte con ansiedad. «No podemos quedarnos aquí. Cuanto más tiempo pasemos en este lugar, más peligro corremos». Por un instante, el miedo se desvaneció al darme cuenta de que él también sentía la presión del momento. «¿Crees que serán ellos?». Mis palabras quedaron atrapadas entre la desesperación y la incredulidad de lo que significaba. «Es posible. Sin embargo, ellos no pueden separarnos. Su poder es fuerte, pero es una máscara que oculta su fragilidad. Si somos rápidos, quizás podamos aún liberarnos de esto», dijo con firmeza, tratando de infundirme valor. Las ramas crujieron por atrás, y un destello de luz surgió entre los árboles, un parpadeo revelador que me hizo girar la cabeza. Pero en ese instante de distracción, me di cuenta que habíamos perdido la conexión. Su mano se deslizaba de la mía, y la extraña figura se posicionó de nuevo entre nosotros. «No se vayan», dijo la voz del extraño, ahora más urgente. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, sintiendo como el pánico empezaba a galopar en mi pecho. «Voy a mantenerlos ocupados». «Tienes que correr. Solo así podrás salvarte». La determinación brotó en su rostro como un fuego inesperado. «No. No te dejaré», grité, pero la presión de la decisión ya había sido tomada por él. Su mirada se volvió seria, decidida, como la del guerrero que ya ha enfrentado demasiadas batallas. «Confía en mí», dijo. «Sigue corriendo. Encuentra la verdad. Y no te detengas, sin importar lo que pase», y con eso, dio medio giro, enfrentándose a la oscuridad que se acercaba. Una parte de mí quería aferrarse a él, pero sentí como el tiempo se deslizaba, como la sombra lo reclamaba, y tuve que decidir que era momento de seguir. Adelante. Con el corazón en un puño, e impulsada por el deseo de liberarlo, me volví y corrí, mi mente estallando de preguntas y temores. Los ecos de pasos resonaban detrás de mí, pero no miré atrás. La respiración se contraía en mi pecho, y mi espíritu gritando en contra del miedo. Nunca imaginé que mi confianza en él me llevaría a una desilusión desgarradora, pero en ese instante, al menos, había algo de esperanza en avanzar hacia lo desconocido. Mientras me adentraba en las sombras, una revelación me atravesó. El pasado ineludible no solo acechaba a él sino también me tenía a mí en la distancia.
¿Sería capaz de continuar sin la claridad que él había prometido? Las respuestas estaban esperando en un horizonte que apenas alcanzaba a vislumbrar, pero el eco de su promesa resonaba con fuerza, era un camino que debía recorrer sola. Las zapatillas golpeaban el suelo, un ritmo frenético que se entremezclaba con la cacofonía de mis pensamientos. El eco de mis pasos se unía al susurro del viento, creando una melodía sombría que parecía empujarme hacia adelante. Mis sentimientos eran una mezcla explosiva de miedo y determinación. Sentía su ausencia como una losa pesada en el corazón, pero tenía que seguir. A medida que me adentraba en la oscuridad, el aire se sentía más denso, cargado de una tensión que se palpaba. Cada sombra parecía cobrar vida, y mis sentidos estaban a la alerta, como si el universo estuviera vigilando mis pasos. En mi mente, las palabras que me había dejado flotaban como un mantra: sigue corriendo, encuentra la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Sobre qué debía buscar respuestas cuando así me encontraba en la incertidumbre más total? De repente, tropecé en un pequeño bache. En el caótico movimiento, caí de rodillas, la tierra fría se mezcló con la calidez de las lágrimas que comenzaban a asomarse a mis ojos. Me sentí diminuta, atrapada en un inmenso mar de oscuros vientos. En ese instante, el dolor por la pérdida de su compañía se tornó agudo y real, como un vacío que nadie más podía llenar. Logré incorporarme, limpiándome las manos en la hierba húmeda, y decidí que no podía rendirme. No puedo dejar que esto termine así, murmuré para mí misma, impulsándome a continuar. La voluntad de encontrar respuestas se avivó en mi interior. Aun cuando el terror podría atraparme de nuevo, un pequeño haz de luz brillaba en mi mente, la promesa de descubrir la verdad sobre el legado y lo que había costado tanto proteger. Me dirigí hacia un camino que se adentraba en un bosque más espeso, el susurro de las hojas susurrando secretos a mi paso. Mientras avanzaba, encontré una pequeña fogata. Un grupo de rostros desconocidos se sentaba en círculo, sumidos en una conversación animada, pero el tono era sombrío. Sus gestos, aunque tranquilos, daban la impresión de que hablaban de cosas que deberían permanecer en la penumbra. La curiosidad me hizo acercarme, tratando de escuchar mientras me mantenía oculta entre los arbustos. ¿Y si lo hallamos primero? Una vez que lo tengamos, no habrá quien nos detenga, decía uno de ellos, con una voz profunda y áspera. El temor se apoderó de mí, especialmente cuando comprendí que hablaban de lo mismo que él había mencionado antes, el poder que había dejado su madre. Sabemos que su hijo está cerca. No podemos dejarlo escapar otra vez, agregó una mujer de cabello rizado. Las palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. ¿El cómo podía estar en su punto de mira? Recordé su mirada decidida, su voz prometedora, y la manera en que se había enfrentado a la oscuridad. Era un guerrero, pero el peligro ahora podía ser mucho más grande. Sin pensarlo, decidí que debía hacer algo. No podía quedarme allí, escuchando. La posibilidad de que él pudiera estar en peligro movió mis piernas. Retrocedí unos pasos, tratando de encontrar un nuevo camino. Pero al hacerlo, un crujido traicionero bajo mi pie delató mi presencia. Los rostros del grupo se volvieron hacia mí al instante, llenando el aire de una tensión astringente. ¿Quién está ahí?, gritó uno de ellos mientras yo me congelaba, el pánico apoderándose de mi cuerpo. No, grité en voz alta. Voy a. Intenté inventar una excusa, pero el diálogo se cortó cuando vi que se aproximaban, sus miradas ávidas de un conocimiento que no podía permitirles. Pensé en él, en su sacrificio y en lo que significaba, y su imagen me dio valor. Sin más opción, corrí en dirección contraria, mente fija en escapar de la inminente captura. Detrás de mí, los gritos y los pasos acelerados comenzaron a seguirme, pero algo en mi interior gritaba que debía dejar aquello atrás. Empujé la tristeza y la confusión, enfocándome en lo que tenía que hacer, encontrar la verdad de su legado, descubrir qué era lo que había tan peligrosamente oculto. Sin embargo, el camino me llevó hacia otro lado del bosque, y ante mí apareció un claro iluminado por la luz del resplandor de la luna.
Ahí me detuve, el aire fresco golpeándome la cara, y ese momento de calma me hizo darme cuenta de algo, no estaba sola. Mientras contemplaba el vasto cielo estrellado, una figura emergió de la sombra. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿Te has olvidado de mí tan pronto? La voz suave pero firme familiar me llegó como un susurro en la penumbra. Era él, nuevamente frente a mí, su presencia encendida con un fuego que parecía haber resurgido de las cenizas de nuestros encuentros. No puede ser, exclamé, el corazón golpeando con una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Estás aquí? Pero, ¿cómo? No tienes que preocuparte. Sabía que vendrías por mí, dijo él, un destello de desafío brillando en sus ojos. Pero en su semblante también había algo más, un aire de tristeza que no podía ignorar. Ahora tenemos que huir. Ellos nos están buscando, y el tiempo se agota. El miedo volvió a apoderarse de mi pecho, esta vez junto a la glimmer de esperanza que él traía consigo. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué quieres que descubra? ¿Qué hay tras lo que he visto? Pregunté con fervor. Lo que vamos a descubrir es más grande de lo que imaginas. Pero hay que luchar juntos para enfrentarlo, respondió con una mirada que prometía más de lo que podía entender. Sin embargo, sabía que lo que nos esperaba era un camino lleno de sombras y luces, y al mirar hacia atrás, me di cuenta de algo: el pasado nunca se desvanece, y el futuro era más incierto de lo que pensaba. La brisa sopló suavemente a nuestro alrededor, y entendí que debía aferrarme a él. La verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras se cernían sobre nosotros mientras nos manteníamos firmes en el claro iluminado por la luna. Su mirada, intensa y decidida, contrastaba con la tristeza que había palpado antes y que ahora se disipaba, dando paso a una chispa de valor. ¿Cómo ha sobrevivido a todo esto?, le pregunté, sintiendo cómo mi corazón trataba de desenredar el caos de emociones que lo consumían. Siempre he tenido una razón para seguir, respondió, su voz firme. Tú has sido esa razón. Pero el camino no ha sido fácil. He enfrentado más sombras de las que sabes, y ahora el pasado está de regreso para reclamarme. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras trataba de asimilar la magnitud de su lucha. No era solo su vida la que estaba en juego, era un entramado de lealtades y secretos que habían sido enterrados en el lodo de la decepción. ¿Por qué no me contaste la verdad desde el principio? Iba a dejar que mi dolor fluyera, necesario y profundo como cada tren de lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo. Si hubieras confiado en mí, podríamos haberlo enfrentado juntos. Lo intenté. Su voz se quebró, cargando con la carga de una culpa que no le pertenecía en su totalidad. Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que mi historia se convirtiera en un pozo del que jamás escaparíamos. Nunca quise que el pasado te arrastrara. Justo en ese momento, un escalofrío recorrió mi columna y el aire se volvió tenso. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose, y supe que no teníamos mucho tiempo. Déjame que te ayude, le supliqué, cada palabra brotando cargada de una determinación renovada. No puedo dejarte enfrentar esto solo. Lo que hemos compartido es más fuerte que cualquier sombra, y mientras estas palabras resonaban entre nosotros como un mantra, una luz perdurable surgió lentamente en su mirada. Tal vez sea hora de que enfrentemos la verdad, sin importar cuán aterradora sea. Pero al mismo tiempo, podríamos construir un comienzo, un nuevo futuro. Juntos, las palabras, llenas de un significado profundo, dieron un nuevo giro a nuestra historia. En ese instante, comprendí que el perdón no se trataba solo de liberar lo que nos había herido, sino también de atrevernos a abrazar el poder de lo que podríamos llegar a ser. La lucha por reconectar aquel amor que parecía perdido era más poderosa que el dolor que nos mantenía atrapados. Con las sombras a nuestra espalda, decidimos dar un paso al frente. De la mano, nos adentramos en la oscuridad, encontrando luz a medida que comenzamos a desentrañar los secretos. Pero más importante aún, al cruzar la línea entre el pasado y el futuro, las palabras de él aún resonaban en mi ser: lo haremos juntos, y así, vi la sombra desvanecerse tras nosotros como si nunca hubiera existido. Al enfrentar nuestros miedos, descubrí algo más valioso que la verdad que estábamos buscando:
era el amor que nos unía, capaz de resistir cada tormenta. Éramos una historia que aún necesitaba ser contada, dos almas comprometidas a luchar por su verdad y su futuro. En ese viaje compartido, encontré no solo a la persona que había amado, sino también a la fuerza y valentía que habitan en los corazones de aquellos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. Con cada paso, supe que nuestro amor no era simplemente una luz en la oscuridad, era un faro que guiaba a otros a un nuevo amanecer, que se erguía firme ante el desasosiego y la traición. Y ahí, en el umbral de nuestro destino, sentí que estábamos listos para lo que había de venir. Siempre juntos, le susurré, y al final solo una verdad quedó: el amor era nuestra mayor victoria, y con eso, todo lo demás quedaba atrás, desvaneciéndose en la luz de nuestra promesa compartida.